que los pacientes con hipertensión podrían tener más complicaciones cuando se contagian por el COVID-19. Sobre este tema vamos a conversar ahora en vivo y en directo con el doctor Luis Sepúlveda, jefe UCI, cardiología de la Clínica Alemana. Doctor, bienvenido, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto. Bueno, un placer. Gracias por su tiempo. ¿Es más riesgoso para una persona hipertensa que le dé COVID-19? Mira, los estudios y las primeras series de Wuhan mostraron que efectivamente los pacientes con hipertensión arterial y en general con cardiopatía tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones en relación a la infección por coronavirus. Doctor, sin embargo, ¿de qué manera la hipertensión puede afectar al sistema inmunológico? ¿Qué es lo que explica que sea un factor de riesgo y que pueda agravar los síntomas? Mira, básicamente grandes respuestas fisiológicas y fisiopatológicas no tenemos. Pero la sospecha es que, por un lado, la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Vale decir, aumenta el riesgo de tener enfermedad en las arterias coronarias, aumenta de tener cambios a nivel del corazón cuando la hipertensión crónica no ha sido bien controlada. Por otro lado, la infección por coronavirus determina en su fase de mayor descompensación un aumento de trabajo cardíaco enorme. Y es esa combinación del factor de riesgo de la enfermedad asintomática cardiovascular que pudiera haber debajo y por otro lado el aumento del trabajo cardíaco provocado por la fiebre, la baja de la saturación de oxígeno, etcétera, lo que determina finalmente la descompensación cardíaca y lleva al mayor riesgo de muerte. Y para el hipertenso que le está escuchando hasta ahora de la mañana, doctor, ¿qué debe hacer con su dosis? ¿Debe ajustarla? ¿Debe aumentarla? ¿Debe mantenerla? Y se lo pregunto porque hay muchos que consumen, por ejemplo, losartán, que es el más típico para los hipertensos. ¿Eso se debe mantener en términos de las personas que estén sanas, que no tengan COVID, pero que estén consumiendo, y también las personas que luego que den positivo por COVID, qué deben de hacer con ese tratamiento al ser hipertenso? Mira, básicamente los pacientes hipertensos y todos los pacientes con enfermedades crónicas, cardiológicas, respiratorias, etcétera, deben mantener su tratamiento tal cual estaba antes de que apareciera esta pandemia. Obviamente, si la hipertensión no está bien controlada, intentar comunicarse con su médico para ajustar la terapia, pero no deben suspender ningún medicamento. Sobre todo porque en algún momento las redes sociales mandaron muchos mensajes, suspenda la aspirina porque es peligrosa, suspenda el enalapril, el losartán porque son peligrosos. La verdad que el beneficio que estos fármacos aportan sobre la vida de los pacientes, la calidad de vida y el riesgo de hacer eventos al suspenderlos es tan alto que no existe ninguna indicación y ninguna evidencia médica que apoye la necesidad de suspender estos medicamentos. Doctor, ¿y cuál es El paciente además debe mantener el resto de las cosas. Sí. Sí. Doctor, ¿y cuál es Dime, Soledad. Sí, le quería consultar por la prevalencia de la hipertensión. ¿Se da con mayor frecuencia en los adultos mayores y por qué? ¿Qué nos puede contar al respecto? Mira, la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. En Chile aproximadamente el 28 al 30%, según la encuesta nacional de salud, el 30% de la población tiene hipertensión arterial. Por lo tanto, la población en riesgo no es menor. Y esta frecuencia de hipertensión arterial, esta prevalencia, aumenta en la medida que aumenta la edad y en pacientes mayores de 70 pudiera llegar al 60-70%. Todos tenemos un paciente hipertenso en la familia si es que no lo somos nosotros mismos. Por lo tanto, el distanciamiento social, el mantenernos en casa, nos ayuda a no llevarle infección a nuestro familiar que tiene hipertensión, que tiene cardiopatía, que tiene diabetes, que tiene enfermedad renal o cardíaca. Ayer, doctor, conversaba con un médico, Reinaldo Muñoz, muy capacitado de la Universidad de Chile, y me planteaba un tema para traspasárselo también a usted, y lo quiero compartir. La pregunta y el debate era si los fármacos derivados de la hidrocloroquina pueden provocar más problemas cardíacos. ¿Está anexado? ¿Existe algún estudio que pueda comprobar eso o no, doctor?
Se sabe desde hace mucho tiempo que la cloroquina, la hidroxicloroquina y muchos otros medicamentos pueden producir cambios eléctricos a nivel del corazón que favorecen la aparición de arritmias malignas que pueden provocar muerte súbita. Cloroquina e hidroxicloroquina son fármacos que se usan ahora ampliamente para el tratamiento del coronavirus, pero dentro de pacientes controlados por equipos médicos. El uso autoindicado de cloroquina y hidroxicloroquina lo único que hace es aumentar el riesgo de arritmias cardiovasculares en esa persona y puede morir. Normalmente los pacientes que reciben estos fármacos deben ser monitorizados con electrocardiogramas o con monitoreo electrocardiográfico diariamente para asegurarnos de que no se están produciendo los cambios que nos avisan que se va a producir una arritmia. Doctor, también en cuanto a los efectos que deja el coronavirus en los pacientes que luego logran recuperarse, está una reducción en la capacidad pulmonar y en el caso de los pacientes que presentan mayores factores de riesgo pero que salen adelante después de la enfermedad. ¿Cómo se trabaja para poder recuperar parte de esas capacidades pulmonares y otras secuelas que deja el coronavirus para avanzar en esa recuperación? La inflamación y el daño pulmonar que va produciendo la enfermedad, creemos que en algún pequeño grupo de los pacientes puede dejar daño crónico por fibrosis pulmonar. Esto obviamente es una complicación severa de la enfermedad que pudiera dejar secuelas. En la mayoría de los pacientes, probablemente con rehabilitación, no solamente respiratoria, sino que también cardiovascular y musculoesquelética, vamos a lograr que los pacientes vayan progresivamente recuperando su capacidad funcional normal, ojalá tan buena como la tenían antes de la enfermedad. Pensemos que 14 días en reposo y algunos de ellos 14 días en ventilación mecánica va a producir atrofia muscular, va a producir cambios respiratorios, va a producir cambios cardiovasculares, que eso van a requerir procesos de rehabilitación post-enfermedad. Doctor, estaba leyendo algunos artículos también. Usted sabe que esta es una enfermedad, es una pandemia en la cual todos estamos aprendiendo, donde ustedes también han tenido que bucear mucho para buscar información, ver cosas pasadas, ver casos reales para ir tomando conclusiones. Y estaba mirando un texto de Estados Unidos donde ellos también se preguntan si existe alguna evidencia de aumento de infartos por COVID. ¿Usted tiene algún antecedente, algo concreto que pueda exponer sobre la mesa? Sabemos que las infecciones por virus, por ejemplo, el virus influenza, aumenta la tasa de infarto y de muerte cardiovascular. Esa es una de las razones de por qué la población de riesgo mayores de 65 años o con enfermedades crónicas deben vacunarse. Otras enfermedades por coronavirus también han aumentado el riesgo de infarto y muerte cardiovascular. Todavía no está claro lo que está pasando con coronavirus. Han disminuido un poco las consultas por infarto, pero lo que no sabemos si es que han disminuido porque hay menos infartos o porque la gente tiene miedo y no consulta. Yo creo que solo el tiempo, en unos meses más, vamos a poder saber más datos epidemiológicos de las enfermedades cardiovasculares y su relación con el coronavirus. Bien, doctor, le agradezco mucho a esta hora de la mañana la comunicación. En nuestro país, como usted también lo mencionó, hay muchísimos hipertensos que obviamente están preocupados cómo enfrentar, cómo prepararse y si es que les da, de qué manera llevar a cabo el tratamiento. Le mando un abrazo virtual a la distancia. Que esté muy bien. Chao, doctor.